Historia de las drogas. Las descripciones literarias. Del estado teocrático, al estado del bienestar, el interregno liberal. Le impulsaba una mezcla de sed de aventuras, y sed de conocer. No viajaba para establecerse en lo desconocido, sino como geógrafo. Pensaba que cada droga lleva en sí, una fórmula que da acceso a ciertas estancias y a ciertos enigmas del mundo. Creía, además, que era posible descubrir una jerarquía entre las fórmulas. Junger, aproximaciones. Sinopsis. Esta sorprendente obra, adjunta en un solo compendio todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Desde Camoens, y Ronsard, quizá la primera personalidad literaria genial, que penetra en el hábito del opio es Coleridge, 1772 a 1834, de quien se cuenta que llegó a tomar medio litro diario de láudano. En una carta a su hermano, de 1798, describe el fármaco como un oasis de encanto en el corazón mismo del inmenso desierto. Pionero entre quienes se acercan experimentalmente a la modificación química del ánimo, Coleridge utilizó también cáñamo y éter, si bien parece que en menor escala. Un año antes ha escrito bajo la influencia del opio el poema Kubla Khan, considerado como una de las composiciones más bellas de la lengua inglesa. Sus dos últimas líneas contienen quizá una alusión al látex blanco que se escapa de la cabeza de Adormidera al hacer una incisión. Tras la senda abierta por Coleridge se inaugura un género literario específico que es el del viaje interior, la excursión psíquica propiciada por algún psicofármaco distinto del alcohol, de cuyas manifestaciones se expondrán aquí unas pocas, y especialmente aquellas donde la reflexión versa sobre la naturaleza de tal o cual droga en relación con otras. Los médicos actuales mantienen que debe desconfiarse siempre de las descripciones de poetas y literatos, sin embargo, en el siglo XIX son algunos literatos quienes tratan de llegar al fondo de la cuestión, mientras el estamento terapéutico cae una y otra vez en el tópico de las panacías universales, como hubo ocasión de comprobar a propósito de la morfina, la heroína y la cocaína. Y la Cofradía Occidental del Opio. En 1822 se publica en Inglaterra un relato minuciosamente detallado y estilísticamente deslumbrante de experiencias con opio. Su autor, el filólogo Thomas de Quincey, 1785 a 1859, vivirá una larga existencia y escribirá varios otros libros excelentes, aunque ninguno de tanto éxito popular como este, aparecido primero por entregas en el London Magazine y reimpreso desde entonces innumerables veces. Precursor en el reconocimiento de Coleridge, de Quincey escribe su crónica para revelar algo de la grandeza que encierran en potencia los sueños del hombre, y también para salir al paso de los mitos que en torno al fármaco empieza a crear su prohibición en China. La conclusión de mi caso demuestra, por lo menos, que después de usar opio durante 17 años, y abusar de sus poderes durante 8, todavía es posible renunciar a él, y que tal vez mi lector pondrá en ello más energía que yo, o bien, siendo de constitución más robusta que la mía, obtendrá iguales resultados con menos esfuerzos. Es notable que durante todos los años que tomé opio no atrapase un solo resfriado, y ni siquiera la más leve tos. Esta relación puede ser de gran provecho a quienes más se interesan por la historia del opio, es decir, a los comedores de opio en general, pues demuestra, para su aliento y consuelo, que es posible renunciar al opio disminuyendo la cantidad con bastante rapidez sin que los sufrimientos excedan lo soportable para un hombre con fuerza de voluntad corriente. Uno de los aspectos que de Quincey quiere dejar en claro son las relaciones entre esta droga y las bebidas alcohólicas. Ambos fármacos son sustancias formadoras de hábito, pero sus efectos distan de ser parejos. Se me hace difícil creer que nadie que haya gustado los divinos placeres del opio pueda luego descender a los goces groseros y mortales del alcohol. Acerca de todo lo hasta ahora escrito sobre el opio por los viajeros que han recorrido Turquía o los profesores de medicina que hablan ex cátedra he de pronunciar, con el mayor énfasis posible, una sola crítica: mentiras. 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 Lector, puedes estar seguro, meo periculo,
que ninguna cantidad de opio emborrachó ni puede emborrachar nunca a nadie, el placer que da el vino va siempre en aumento y tiende a una crisis, pasada la cual declina. El del opio, una vez generado, se mantiene estacionario durante 8 o 10 horas, pero la diferencia principal estriba en que mientras el vino desordena las facultades mentales, el opio, si se toma de manera apropiada, introduce en ellas el orden, legislación y armonía más exquisitos. El vino roba al hombre el dominio de sí mismo, el opio, en gran medida, lo fortalece. La súbita expansión de la cordialidad que acompaña a la borrachera es siempre más o menos sensiblera, lo cual la expone al menosprecio de los espectadores. Aquí será el estrecharse la mano, el jurarse amistad eterna y el echarse a llorar, aunque nadie sepa por qué, el predominio de la criatura sensual es evidente. En cambio, la expansión de los sentimientos benévolos característica del opio no es un acceso febril, sino una saludable restauración al estado que la mente recobra de modo natural al suspenderse cualquier honda irritación de dolor que altere y contrarreste los impulsos de un corazón de por sí justo y bueno. En suma, para decirlo todo en una palabra, el hombre que está borracho o que tiende a la borrachera favorece la supremacía de la parte meramente humana, y a menudo brutal, de su naturaleza, en tanto que el comedor de opio, hablo de aquel que no sufre de ninguna enfermedad ni de otros efectos remotos del opio, siente que en él predomina la parte más divina de su naturaleza, los afectos morales se encuentran en un estado de límpida serenidad y sobre todas las cosas se dilata la gran luz del entendimiento majestuoso. En líneas generales, es la misma opinión expresada bastantes décadas más tarde por Goethe en su tratado de farmacología. Por otra parte, De Quincey matiza considerablemente su juicio sobre el vino, que en algunas personas, y hasta cierto punto, tiende a exaltar y fortalecer la inteligencia. Yo mismo, que nunca he sido gran bebedor, encontraba que media docena de vasos afectaban para bien mis facultades, aclaraban e intensificaban la sensibilidad y daban a la mente la sensación de hallarse ponderadamente librada a sí misma. A ello añade algo en lo que insistirá Baudelaire, útil para entender el prohibicionismo en materia de alcohol. Quien evita la bebida rehúye una desnudez de su espíritu ante los otros, en la línea descrita por la Biblia a propósito de la borrachera de Noé. De ahí que sea sin duda absurdo decir, como en la expresión popular inglesa, que alguien está disfrazado por el vino cuando, por el contrario, la mayoría de los hombres están disfrazados por la sobriedad, y solo al beber muestran su verdadero carácter. Tras rechazar la pretensión de que el opio emborrache, considerada primer error del vulgo sobre la substancia, De Quincey procede a refutar un segundo y un tercero, según los cuales a la exaltación que produce sigue de necesidad la correspondiente depresión, y que la consecuencia inmediata y aún natural del opio es la somnolencia y el embotamiento, tanto en lo físico como en lo mental. Durante los 10 años que tomé opio espaciadamente, disfruté siempre de un bienestar excepcional al día siguiente de permitirme ese placer. En cuanto al embotamiento, también lo niego. El opio está clasificado, por supuesto, entre los estupefacientes, narcotics, y al cabo puede tener, en cierta medida, efectos de esa clase, pero sus efectos primordiales son siempre excitar y estimular el sistema en el más alto grado. Durante mi noviciado la primera fase de su acción duraba más de 8 horas, de modo que la culpa será del propio comedor de opio si no gradúa la dosis de modo tal que todo el peso de la influencia narcótica recaiga en sus horas de sueño. Placeres y dolores de lo mismo, el peso de la voluntad. Cuando De Quincey habla de uso se refiere siempre a empleo durante el fin de semana, y cuando habla de abuso, durante 8 años, se refiere a empleo cotidiano, en cantidades que llegaron a alcanzar los 20 gramos de opio muy puro, equivalentes a más de 2 gramos de morfina diarios, dosis sin duda muy alta, que basta para matar de golpe a varias personas no familiarizadas con el fármaco. En una de las partes más conocidas del libro, cuenta que tomó por primera vez el fármaco debido a dolores reumáticos muy agudos, siguiendo la recomendación de un colega de la universidad y creyendo que era una especie de maná o ambrosía para casos de dolor. Pero tras usar el láudano no solo vio desaparecer su dolor, sino surgir un estado de júbilo.
El boticario le pareció ministro inconsciente de placeres celestiales, y él mismo descubrió de un golpe el secreto de la felicidad sobre el que disputaron los filósofos a través de las edades. La felicidad podía comprarse por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco, los éxtasis portátiles encerrarse con un corcho en una botella de medio litro, la paz del alma transportarse por galones en coches de correo. A partir de ese momento, 1804, comienza una luna de miel con la droga, que consume generosamente, pero por lo general solo los sábados al caer la tarde. Han transcurrido 8 años de su visita al boticario inmortal, y ha pasado el último invierno en una pequeña casa de campo aislada, estudiando la metafísica alemana y escribiendo. ¿Y cómo me encuentro de salud después de tanto comer opio? En una palabra, ¿cómo me siento? Bastante bien, lector, muchas gracias. En mi vida me sentí mejor que durante la primavera de 1812 y espero muy sinceramente, amable lector, que todo el clarete, el Oporto y el Madeira especial que, con toda probabilidad, has bebido o piensas beber en un plazo de 8 años de tu vida natural, no afecte más a tu salud de lo que afectó a la mía tomar opio los 8 años que median entre 1804 y 1812. Aquí compruebas nuevamente lo peligroso que es seguir en cuestiones médicas el consejo del Anastasio. Es muy probable que en teología o en derecho sea un consejo de fiar, pero no en medicina. Sin embargo, ahora viene una época distinta. El buen estado general era consecuencia de la mesura. A un uso tan morigerado del artículo cabe atribuir, supongo, que hasta el momento no conozca, y ni tan siquiera sospeche, los terrores que guarda el opio para vengarse de quienes abusan de su condescendencia. Efectivamente, ha habido un acontecimiento muy penoso en 1813 que no explicita, aunque capaz de herir profundamente el espíritu y quebrantar la salud. A partir de entonces, las dosis y su frecuencia aumentan. 3 años después ha logrado reducir ese exceso a una séptima parte, alejando la tormenta que se cernía sobre su propia estima. Pero la reducción se revela más difícil de lo previsto, porque al aumentar la vitalidad y hacerse más firme el pulso el ánimo se hunde en el desequilibrio, arrastrado por la inquietud de la abstinencia. Trastornos intestinales, malestar general, ensoñaciones aterradoras e insomnio hacen su aparición. Para aliviar estos males recae en el abuso y siguen más de 3 años descritos como ilíada de calamidades. Los placeres del opio se convierten en dolores del opio, precedidos a título de pórtico por un fragmento de Shelley, como un del gran pintor, su pincel en la negrura del terremoto y el eclipse. Preocupado por el envilecimiento ético que la dependencia de algo externo le impone, De Quincey oscila entre seguir luchando, mediante graduales reducciones del fármaco, o aceptar el alivio temporal de mantenerse como está, cuando no en permitirse bruscos aumentos de dosis para ahogar las aflicciones. Contestar la correspondencia, llevar la economía doméstica y ocupaciones semejantes se alzan como tareas titánicas y pueriles. Ha descubierto hace tiempo que reducir las dosis puede hacerse con facilidad y aun con placer solo hasta cierto punto, pasado el cual toda nueva reducción es causa de intensos sufrimientos. Hacia 1817 el diario se hace a veces confuso, casi impúdico, al mismo tiempo que alcanza sus máximas cotas literarias. Se ve obligado a guardar cama durante meses, consumido por una rabia impotente ante su propia traición. Hace tiempo, dice, que he interrumpido mis estudios, no siento ningún placer en leer y apenas si puedo hacerlo más de un momento. Su máxima inquietud, como aconteciera a Coleridge, es perder el control de convocar y despedir las imágenes, porque eso le deja indefenso ante una fantasía cada vez más melancólica. Por las noches, mientras me hallaba acostado y sin dormir, desfilaban ante mí vastas procesiones de lúgubre pompa, frisos de historias interminables tan tristes y solemnes como si fuesen de tiempos anteriores a Edipo y a Príamo, anteriores a Tiro, anteriores a Memphis. Al mismo tiempo se produjo un cambio equivalente en mis sueños, de pronto se abrió e iluminó en mi cerebro un teatro en el que cada noche se presentaban espectáculos de esplendor más que terrenal,
A medida que aumentaba la disposición creativa del ojo parecía surgir cierta simpatía entre los estados de sueño y vigilia del cerebro, en el sentido por lo general, todo lo que yo invocaba y dibujaba en la oscuridad mediante un acto de voluntad se transfería a mis sueños, una vez trazadas las imágenes en colores pálidos y visionarios, como escrituras en tinta simpática. La química feroz de mis sueños las reavivaba hasta darles un esplendor intolerable que me oprimía el corazón. No hay palabras que basten para dar una idea del negro desaliento que me embargaba ante esos grandiosos espectáculos. Por lo demás, es entonces cuando alcanza las revelaciones más claras, la expresión que mejor concilia metáfora y análisis. El temible libro del juicio final del que hablan las escrituras es, en realidad, la propia mente de cada persona. La mente es incapaz de algo que se parezca al olvido, 1000 accidentes interponen un velo entre nuestra conciencia y las inscripciones secretas de la mente, pero otros accidentes de la misma clase lo desgarran y, velada o no, la inscripción perdura para siempre, tal las estrellas que parecen retirarse ante la luz común del día aunque en verdad la luz haya corrido su velo sobre ellas, que volverán a mostrarse cuando otra vez se descorra la luz oscurecedora del día. Hacia 1820, cuando lleva 8 años recayendo en el abuso, comienza a manifestarse en los sueños la tiranía del rostro humano, junto a graves alteraciones en el sentido del espacio y el tiempo. Sus sueños le presentan rostros implorantes, coléricos, desesperados. Desde hacía tiempo el opio no fundaba su imperio en los lazos del placer, sino que mantenía su dominio únicamente a causa de las torturas asociadas a los intentos de abjurar de él. Más allá de este ánimo solo se concibe la muerte o la demencia. Pero es entonces cuando la total pérdida del sosiego otorga fuerza para deshacer, anillo a anillo, la cadena. Baudelaire comenta que es raro, dudoso, la catástrofe esperada durante varios actos, exigible, no se produce, y el autor se hace impopular por insolente. En la vida del autor sobrevino una crisis que afectaba a personas que le son y le serán siempre más queridas que la propia vida, y comprendió que moriría si seguía usando el opio. Por consiguiente, decidí que, en caso de ser necesario, moriría tratando de librarme de él. Triunfé, pero no creas, lector, que con ello acabaron mis sufrimientos, ni me imaginé sumido en un estado de depresión. Cree más bien que ya habían pasado 4 meses y aún seguía agitado, adolorido, tembloroso, palpitante, deshecho. La moraleja del relato es que ningún remedio hay en la farmacopea para el hábito, excepto la resolución misma. El comedor de opio se granjea libremente su suerte. Solo cuando ha elegido mal, cuando en vez de usarlo con mesura o para placer lo emplea, como dirá Cocteau, para salvar un desequilibrio, podrá requerir incentivos exteriores que le ayuden a reparar su propio error. Por lo demás, el apéndice a las confesiones, escrito un año después, confirma que De Quincey ha vuelto a recaer en abusos del fármaco, como reiteran casi un cuarto de siglo más tarde los Suspiria de Profundis, 1845, un hermoso relato sobre los motivos de tristeza en la juventud del autor. En cualquier caso, el sentido ético de De Quincey se revela ante la idea de atribuir a la droga lo que solo corresponde a su usuario. En ello reside el nervio de toda la obra, y la principal enseñanza que quiere extraerse del relato. Oh justo, sutil y poderoso opio, que a los corazones de ricos y pobres, a las heridas que no cierran y a los tormentos que tientan al espíritu con la rebelión traes el bálsamo que apacigua, opio elocuente que con tu fuerte retórica deshaces las victorias de la ira, que durante una noche devuelves al culpable las esperanzas de juventud y le lavas la sangre de las manos, y al hombre orgulloso concedes un breve olvido de males sin remedio y ofensas sin venganza. Los Suspiria cuentan que, sin recobrar su tiranía, el ídolo oscuro ha obtenido una segunda y una tercera reverencia. Solo que ahora, como en los años previos al periodo de abuso, la lucha ya no consiste en suprimir o mantener una costumbre. La lucha es más bien la empresa de soportar la vida, desafío para toda alma profunda. ¿Fue el opio, se pregunta allí al comienzo, o bien el opio junto con algo más lo que levantó estas tormentas? Y, en efecto,
las últimas líneas del libro contestan con claridad. Decimos, somos capaces de hacer frente a la muerte. Pero sabiendo cómo algunos sabemos lo que es la vida humana, ¿quién de nosotros podría enfrentarse sin temblar, si tuviera conciencia de ser llamado, a la hora de nacer? 3 años antes de publicarse esta segunda parte de las Confesiones, China e Inglaterra han firmado la paz de Nankín. Ciertamente, la actitud del alto comisario Lin y de Quincy presentan pocos puntos de contacto. 2. La secuela de las Confesiones. Sabiéndolo o no, de Quincy había inventado una forma literaria de tipo épico, con guerras y desafíos como la épica tradicional, pero donde el combate por la virtud aparecía desplazado a una dimensión interna. Ya no hacían falta la batalla clamorosa, los soldados fieles o cobardes, el trofeo exterior en doncellas y joyas. La lucha acontecía ahora con la imaginación, con el ánimo tornadizo, con el ancestral e inmenso temor a la demencia que prohibía hurgar en los pliegues de la sensibilidad, protegidos por monstruos oníricos tan aterradores como lo fueran Polifemo para Ulises o el dragón para San Jorge. Era un nuevo horizonte, una posibilidad de epopeya autónoma, y algunos aventureros lo comprendieron así inmediatamente. La ebriedad se limita a descubrir, dirá medio siglo más tarde otro escritor, como si apartásemos una cortina, o como si ella forzase las puertas de criptas, es una llave, entre muchas otras. Para la mayoría, el relato de Quincy solo representó un motivo de alarma y extrañeza, que abría un frente sin botín material, pleno de riesgos incalculables, era como arriesgar la vida porque sí, apartando la edificación pietista para plantear una retorcida apuesta ética. Para un grupo minoritario, que podríamos llamar psiconautas, lo que estaba en juego era el misterio del ánimo, las verdaderas ganas de vivir y sus condiciones. La salud mental, que era sino un apego a la rutina psíquica. La rutina psíquica, que era sino el esfuerzo por seguir siendo irresponsable ante uno mismo. ¿Cuál era el juego, salvo olvidar que el juicio final, como decía de Quincy, es la propia mente librada a sus fuerzas, abierta a la tentación de rendirse, no menos que al trofeo de una victoria sobre sus miserias? Los primeros ecos de una explotación de la conciencia aparecen en Edgar Allan Poe, que acercó su torturado espíritu al láudano e incluso trató de suicidarse con él. Pero su vicio era el alcohol, y con él murió. Solo pertenecía a la cofradía inaugurada por de Quincy como decadente, cualidad en boga que llevó a los extremos de lo fúnebre y aterrador, mientras este, sin duda contagiado también por el patetismo romántico, trataba de examinar con menos maquillaje la naturaleza de las cosas. Desde mediados del siglo XIX conviene recordar que Francia trata de cubrir colonialmente la amplia zona situada entre India y China, opiómana también por tradición. En París hay fumaderos desde 1840, y las nuevas confesiones hacen furor entre jóvenes literatos como el Petit Maître Nerval y su amigo Teófilo Gautier, tan desencantados ambos de la moralidad convencional como dispuestos a buscar un cambio basado sobre la soberanía de lo bello. En su escrito del vino y el haschisch, 1851, es Baudelaire, un admirador de ambos, quien arremete contra lo que considera fariseísmo y cobardía. Parece razonable pensar que quienes no beben jamás vino, ingenuos o sistemáticos, son imbéciles o hipócritas, imbéciles, es decir, hombres desconocedores de la humanidad tanto como de la naturaleza, artistas que rechazan los medios tradicionales del arte y obreros que blasfeman de la mecánica, hipócritas, es decir, vergonzosos tragones, fanfarrones de la sobriedad, que beben a escondidas y guardan algún vino oculto. De Baudelaire, que recensiona a de Quincy con tanta admiración como a Poe, es un quinteto llamado El Veneno. El opio amplió lo que no tiene límites. Saltó la inmensidad. Profundizó tiempo, voluptuosidad. Y con placer negro y triste. Para el alma excedió su capacidad. Habrá ocasión de volver brevemente sobre el juicio de este poeta acerca del fármaco, a propósito de sus comentarios en torno a las haschisch. Lo cierto es que mientras persiste el proyecto colonial francés en Indochina, persiste una corriente de tomadores de opio que encuentra en El Tailade, Pelotti y Cefarrere sus principales apologetas desde la segunda mitad del XIX.
Miembros de la Academia, los tres coinciden en la ecuación propuesta por Farrere: vida igual a sueño, opio igual a realidad. Pero declinan ya los gustos románticos, y sus relatos carecen del matiz trágico-patético de las confesiones, son más bien simples alabanzas, que en Tailade, cabeza del llamado parnasianismo, se acercan a la glorificación, mientras en Loti y Farrere, oficiales de marina y novelistas, se combinan con descripciones exóticas de Oriente. Cierto escrito de este último, Humo de opio, 1904, será uno de los mayores éxitos de ventas en su tiempo, y a principios del siglo XX hay en Francia varios miles de fumaderos, montados al estilo de Saigón. El fármaco está sometido en las posesiones coloniales francesas al mismo régimen que el tabaco, y constituye un lucrativo monopolio estatal. Uno de los últimos, y sin duda el más interesante testimonio francés en esta línea, es el libro de J. Cocteau, que aparece en 1929. Aunque la referencia a una desintoxicación indique ya en el título problemas del autor con la droga, queda desde el comienzo claro también que sigue los pasos de De Quincey y no está dispuesto a traicionar al opio. Sus cuitas, aclara, provienen tan solo de fumar contra un desequilibrio, tratando de organizarse un make-up moral engañoso, no de la sustancia en sí. A su juicio, quien fuma opio para ensoñar, o como remedio para algún dolor pasajero, no corre prácticamente peligro alguno de habituarse. Sin embargo, quien fuma para soportar una existencia insatisfactoria, para conciliar el sueño cada noche, para superar una depresión o para finalidades análogas, está buscando el hábito. Por lo demás, el opio no solo no le parece un estupefaciente, sino algo que permite acceder a estados de lucidez extraordinaria. Solo cuando se utiliza en dosis masivas, a título de anestésico en cirugía, puede considerarse algo que embota la mente. Por lo demás, su euforia es superior a la proporcionada por la salud. El libro arremete contra hospitales, facultativos y tratamientos que considera inhumanos. Alaba la elegancia antimédica del opio, gracias a la cual los individuos pueden cuidar libremente de sí mismos, e insiste en que consumir la sustancia solo es arriesgado cuando su usuario está poseído por la mala fe. Cocteau es quizá el primero en percibir con nitidez el tipo de chantaje a sí mismo y a los demás que se deriva de buscar la adicción, para plantearla luego como una indeseada esclavitud, surgida de la droga y no de la intención del sujeto, que a partir de entonces aspira a toda suerte de privilegios por el procedimiento de presentarse como pobre víctima, en vez de asumirse como autor de su suerte. El mecanismo carecía de apoyos antes de penetrar algunas drogas en la esfera de la prohibición, y precisamente hacia finales de los años 20 comienzan a aparecer aquí y allá casos de personas atraídas por los beneficios de la irresponsabilidad. Era, pues, la ocasión idónea para exponer el fondo ético del asunto, planteado de modo tan tenaz por De Quincey un siglo antes. Atendiendo a eticidad, los esclavos involuntarios no pasaban de ser simples farsantes, atraídos por el cebo de un melodrama falaz. Con una buena higiene personal, un consumidor de opio que fumara 12 pipas diarias durante toda su vida no solamente se encontraría defendido contra gripes, resfriados y anginas, sino que correría menos peligro que un hombre que bebiese una copa de coñac o fumara 4 cigarrillos diarios. Cuesta admitir que Cocteau no estuviese dejándose llevar por la provocación. Pero en 1929 todavía no era manifiesto que la naturaleza farmacológica de las drogas sería uno de los factores menos relevantes a la hora de determinar su prohibición o admisión legal. En este sentido, como en el de invocar el fondo moral último aparejado a la modificación química de la conciencia, el Journal es un texto clásico y revolucionario a la vez. Las secuelas de su actitud perdurarán en escritores franceses posteriores, como R. Vaillant y Malraux. 2. Las actitudes ante el cáñamo. Como vimos, el Club des Assistiens fue fundado en París por el médico J. Moreau de Tours y el escritor T. Gautier, 1811 a 1872, para celebrar reuniones donde se consumía en grupo davamesc, una preparación hecha a base de cáñamo. El davamesc era un cocimiento de haschisch con mantequilla y una pequeña cantidad de opio, que se diluía en café muy cargado y se tomaba en ayunas.
El sistema, de acción mucho más lenta que la derivada de fumarlo, aseguraba en dosis de 4 a 6 gramos una experiencia considerablemente más intensa, similar en algunos sentidos a los efectos del peyote, la amanita muscaria y los hongos psilocibios. Fue Moreau quien inició a Gautier, que a su vez congregó a Nerval, Baudelaire, Delacroix, Dumas, Balzac, Hugo y otros. 1. El relato de Gautier. Publicado en La Presa, 1842, y reproducido por Moreau en su monografía sobre las Chich, 1845, el primer artículo de Gautier sobre esta droga es sin duda un curioso texto. Al cabo, un entumecimiento general se apoderó de mí. Parecía como si mi cuerpo se disolviera y se volviese transparente. En mi pecho vi claramente las chich que había ingerido en forma de una esmeralda que emitía millones de suaves destellos. Mis pestañas crecían sin parar, y como hebras de oro se enrollaban sobre unas pequeñas y ebúrneas ruedas que giraban con deslumbrante rapidez. A mi alrededor manaban y volaban piedras preciosas de todos los colores. En el espacio, flores de todas clases caían sin cesar de un modo que suscitaba la irremediable comparación con las combinaciones de un calidoscopio. En ciertos momentos veía una vez más a mis camaradas, pero estaban alterados, me parecían medio hombres y medio plantas, con el pensativo aspecto de un ibis, irguiéndose sobre un pie de avestruz y moviendo sus alas. Tan extraña me pareció esta visión que sentí convulsiones de risa, y para unirme a la jocosidad del espectáculo empecé a arrojar mis cojines al aire, volviéndolos a agarrar y haciéndolos girar con la rapidez de un juglar indio. Uno de aquellos caballeros comenzó a conversar conmigo en italiano, pero el Aschich, con su omnipotencia, me tradujo sus palabras al español. Las preguntas y respuestas eran casi razonables, y hacían referencia a asuntos triviales y a noticias teatrales y literarias. El primer ataque tocó a su fin. Al cabo de unos minutos me había recobrado enteramente, sin dolor de cabeza ni ninguno de los síntomas que acompañan a la intoxicación por el vino, y completamente asombrado ante lo ocurrido. Apenas había pasado media hora cuando de nuevo caí bajo el influjo de las chich. Esta vez la visión era más complicada y extraordinaria. En una atmósfera de luces confusamente fugaces, se daban cita miles de pululantes mariposas, cuyas alas susurraban como abanicos. Flores gigantescas con cálices de cristal, malvas enormes, lirios de oro y plata se alzaban y abrían alrededor mío con una crepitación parecida a un ramillete de fuegos artificiales. Mi oído se había desarrollado prodigiosamente, oía el sonido de los colores. Sonidos verdes, rojos, azules y amarillos venían hacia mí en ondas perfectamente distintas. Un vaso que se desplomaba, un sillón que crujía, una palabra emitida suavemente, vibraban y repercutían en mí como el rugido de un trueno. Mi propia voz me parecía tan poderosa y fuerte que no osaba hablar por miedo a que las paredes se desplomaran o yo mismo estallara como una bomba. Más de 500 relojes daban la hora con sus voces de cobre, plateadas y semejantes a una flauta. Cada objeto floreado emitía un sonido de armónica o de arpa eólica. Estaba sumergido o, más bien, flotaba sobre un océano de sonidos donde, como islotes de luz, había motivos de Lucía o del Barbero. Nunca semejantes oleadas de bienestar habían llenado mi ser. Formaba de tal modo parte de la ola, estaba tan lejos de mí mismo y tan libre de mi propio ser, ese odioso testigo que nos acompaña a todas partes, que entendí por vez primera lo que podría suponer la existencia de espíritus elementales, de ángeles y almas separados del cuerpo. Yo era como una esponja en medio del mar, a cada momento cruzaban oleadas de felicidad, entrando y saliendo por mis poros, pues me había vuelto permeable, y hasta la más delgada vena capilar mi ser entero estaba inyectado del color que ostentaba ese fantástico entorno donde me veía sumergido. Sonidos, perfumes, luces, llegaban a mí a través de multitud de tubos tan delgados como cabellos, en los cuales escuchaba el silbido de corrientes magnéticas. Según mis cálculos, este estado duró alrededor de 300 años, pues las sensaciones eran tan numerosas y se sucedían unas a otras con tanta rapidez que cualquier cálculo real del tiempo era imposible.
Pasado el ataque, comprobé que había durado un cuarto de hora. Lo que distingue a la intoxicación de haschisch es su carencia de continuidad. Se apodera de uno y después le abandona, te elevas hasta el cielo y vuelves a la tierra sin transición. Como en la locura, se tienen momentos de lucidez. Un tercer ataque, el último y más extraño, puso colofón a mi velada oriental. En este último tuve una doble visión. En mi retina se reflejaban dos imágenes de cada objeto que producían una simetría completa. Pero pronto la pasta mágica, completamente digerida, actuó con gran poder sobre mi cerebro y me volví completamente loco durante una hora. Toda suerte de sueños pantagruélicos atravesaron mi fantasía, ibis, ocas embridadas, unicornios, grifos, pesadillas, colecciones de sueños monstruosos se acercaron trotando, brincaron, revolotearon, gruñeron y rechinaron por la habitación. Las visiones fueron tan extrañas y fantásticas que se apoderó de mí el deseo de dibujarlas, gracias a las haschisch pude hacer del natural el retrato de un duende. Hasta ese momento solo había podido oírlos gemir y rondar por la noche, alrededor de mi escritorio. 2. El juicio de Baudelaire. Bastante posteriores a la publicación de Gautier, aunque sus experiencias provengan de las mismas fechas aproximadamente, son una serie de artículos de Baudelaire, 1821 a 1867, que comienzan a aparecer desde septiembre de 1858 en la Revue Contemporaine, agrupados bajo el título Sobre el ideal artificial. 2 años después el propio Baudelaire los reunió junto con su estudio sobre las confesiones de De Quincey, muerto el año previo, en un libro llamado Los paraísos artificiales. La obra no tuvo el éxito popular del texto de De Quincey, como en general ninguna de las que publicó en vida, pero con los años acabaría siendo incluso más leída. Condenadas sus flores del mal por obscenidad y blasfemia, aunque Baudelaire se jactaba de ser un librepensador radical, nunca logró librarse de profundas raíces cristianas. Prefería provocar a los timoratos que contribuir a una modificación de las costumbres, epatera conmover los cimientos de su sociedad, y en mucho mayor grado que a Coleridge de Quincey se parecía al torturado Poe, en común con él tenía su pasión por el alcohol, una voluntad sin entereza, la inestable constitución emocional de alguien abocado a una existencia retirada pero incapaz de vivir solo, las caprichosas aspiraciones a un dandismo que pronto le condujeron a la posición del pobre. Vergonzante. Por otra parte, era un genio poético de primera magnitud, y dedicó a la ebriedad en sentido amplio, alcohol, opio y cáñamo, algunas de las composiciones más bellas que se recuerdan. Valga como muestra este soneto, llamado La vida anterior. Bajo pórticos vastos viví muchos días. Que mil pintaban fuegos soles desde el mar. Sus rectos fustes, oh qué gran majestad. La tarde, grutas de basalto parecían. Las olas, de la imagen celeste compás. Con mística solemne en vaivén componían. Su música alta, y de acordes tan rica. Con colores de ocaso en el resol ocular. Allí sentí placer, voluptuosidad, calma. Abrazado de azur, por olas y esplendor. Entre desnudos negros resudando olor. Que al pulso fresco daban, lentos, con las palmas. Y solo su cuidado era alimentar el amargo secreto de mi dulce mal. Sin embargo, no dedicó a ninguna droga tanta atención como al cáñamo, y nada mejor que dejarle hablar por sí mismo. El haschisch ocasiona en el hombre una exasperación de su personalidad y, al mismo tiempo, un sentimiento muy vivo de las circunstancias y los medios, por lo que es conveniente someterse a su acción en medios y circunstancias favorables. Al ser sobreabundante toda alegría y todo bienestar, es también inmensamente profundo todo dolor y toda angustia, no consuela como el vino, no hace más que desarrollar desmesuradamente la personalidad humana en las circunstancias presentes en que está situada. Siempre que se pueda, conviene un hermoso apartamento o un bello paisaje, un espíritu libre y desprendido, y algunos cómplices cuyo temperamento intelectual se parezca al vuestro, y, si es posible, también un poco de música. De entrada,
una cierta hilaridad descabellada e irresistible se apodera de vosotros. Las frases más vulgares, las ideas más simples, adquieren una fisonomía extraña y nueva, os reís de vuestra tontería y de vuestra locura, vuestros compañeros se os ríen a la cara y no os enfadáis, porque ya comienza a manifestarse la benevolencia. El hombre que ha tomado Aschich está dotado, en esta primera fase, de una maravillosa comprensión para lo cómico. La segunda fase se anuncia por una sensación de frescura en las extremidades y una gran debilidad, los sentidos adquieren una finura y una agudeza extraordinarias. Los ojos alcanzan el infinito. Los oídos perciben los sonidos más tenues en medio de los ruidos más agudos. Comienzan las alucinaciones. Los objetos exteriores se os revelan bajo formas desconocidas hasta entonces. Luego se deforman, se transforman y finalmente entran en vuestro ser, o vosotros entráis en el suyo. Los sonidos tienen color, los colores tienen música, un intervalo de lucidez os permite con gran esfuerzo mirar el reloj. La eternidad ha durado 1 minuto. Otra corriente de ideas os arrastrará durante 1 minuto en su torbellino viviente, y este minuto también será una eternidad. Las proporciones del tiempo y del ser están alteradas por la multitud innumerable y por la intensidad de las sensaciones y de las ideas. La tercera fase, es algo indescriptible. Es lo que los orientales llaman el kif, la dicha absoluta. Ya no es algo turbulento y tumultuoso. Es una beatitud tranquila e inmóvil. Todos los problemas filosóficos están resueltos. Todas las arduas cuestiones contra las cuales se baten los teólogos, desesperantes para la humanidad que razona, son límpidas y claras. Toda contradicción se hace unidad. El hombre ha pasado a Dios, en este supremo estado, el amor toma en los espíritus tiernos y artísticos las formas más singulares y se presta a las combinaciones más barrocas. Un desenfrenado libertinaje puede ir acompañado por un sentimiento de paternidad ardiente y afectuosa. No digo que el Aschich produzca en todos los hombres los efectos que acabo de describir. Hay temperamentos, cuya ruin personalidad estalla. Una vez vi a un magistrado respetable, un hombre honorable como dicen de sí mismos los mundanos, uno de esos hombres cuya gravedad artificial siempre se impone, ponerse a bailar un indecente can-can cuando el Aschich se apoderó de él. Se revelaba el monstruo interior y auténtico. La impersonalidad, el objetivismo a que me he referido, y que no es sino la exacerbación del espíritu poético, no se encontrará jamás en el Aschich de estas personas. La descripción presenta varios puntos de contacto con el relato de Gautier, aunque sea incomparablemente superior. Sin golpes de efecto, aborda lo que llama impersonalidad, objetivismo como ánimo místico donde cesa la distinción entre yo y no yo. Sucede a veces que la personalidad desaparece y la objetividad, que es el elemento de los poetas panteístas, se desarrolla anormalmente hasta lograr que la contemplación de los objetos exteriores os haga olvidar vuestra propia existencia y quedéis pronto confundidos con ellos. Aparentemente, todo es positividad, y la experiencia parece recomendable para cualquiera que no esté dotado de un corazón ruin. Tomad una porción del tamaño de una nuez, llenad con ella una cucharilla y ya poseéis la dicha absoluta, con todas sus embriagueces, todas sus locuras juveniles, y también sus infinitas beatitudes. La felicidad está allí, en forma de un pedacito de jalea, tomadla sin temor, no mata, los órganos físicos no reciben ninguna ofensa grave. Religión y experiencia visionaria. Sin embargo, es precisamente esto, la existencia de un paraíso alcanzable de golpe, casi carente de veneno en comparación con el alcohol o el opio, lo que le mueve a montar una apasionada crítica en el cuarto apartado del ensayo, cuyo significativo título es El Homme Dieu. Aclara allí. Decimos, y es casi cierto, que esta sustancia no causa mal físico alguno. Pero conocemos lo bastante de la naturaleza humana para saber que quien puede, con una cucharada de postre, procurarse instantáneamente todos los bienes del cielo y la tierra no ganará nunca ni la milésima parte por el trabajo, le está vedado al hombre, bajo pena de fracaso y muerte intelectual,
trastornar su destino para sustituirlo por alguna fatalidad de un nuevo género. Lo inmoral de las chist lo asimilo a la brujería, a la magia, que quieren conquistar un dominio prohibido al hombre. O permitido solo a quien sea considerado digno. Si la Iglesia condena la magia y la brujería es porque militan contra las intenciones de Dios. La Iglesia solo considera legítimos y verdaderos los tesoros ganados por la buena intención asidua. Añadiré que las chist impulsa al individuo a admirarse sin cesar, precipitándose hacia el abismo donde contempla su rostro de narciso. ¿Qué es un paraíso comprado al precio de la salvación eterna? Estupefacto ante este giro final del libro, se cuenta que Flaubert denunció una levadura de catolicismo militante, y que Barbey de Aurevilly propuso jocosamente iniciar una persecución en regla de los nuevos apóstatas. Tan brusca es la irrupción de moralismo que el lector se siente tentado a ver en estas declaraciones una ironía, entre las varias que ofrece la obra de Baudelaire como poeta y prosista, los tesoros ganados por la buena intención asidua, las reverencias ante la Madre Iglesia, la apología del trabajo y la salvación eterna, tienen como remate la propuesta de una cruzada apoyada sobre los mismos fundamentos aducidos para perseguir la magia y la brujería, precisamente imponiendo por la fuerza lo contrario del narcisismo. Esto no acaba de casar con el condenado por obscenidad y blasfemia, prototipo del literato maldito que se complace escandalizando a pudibundos y meapilas. Sin embargo, es innegable que, bajo su aspecto inicial, casi perversamente desenvuelto, los paraísos artificiales terminan siendo un verdadero devocionario de ascética, y que otras partes de la obra contienen pensamientos concordantes con el alegato final. Así, por ejemplo, el autor ha manifestado ya que el vino exalta la voluntad, el haschich la aniquila, el licor es un apoyo físico, el haschich un arma para el suicidio moral. También afirma, comparándolo con el opio, que es mucho más vehemente, más turbador, uno es un seductor apacible, el otro un demonio desordenado. No hay la más mínima ironía, y debe tomarse al pie de la letra que, comparado con los consumidores de opio y alcohol, el usuario de haschich es un sacrílego, responsable ante Dios y los hombres por un acto de blasfematorio orgullo. En otras palabras, hay según Baudelaire una droga tan sublime poéticamente, y tan poco tóxica, que resulta pecado tomarla. Como mantienen las escrituras, el paraíso admisible para el hombre animal queda rigurosamente prohibido para el civilizado, del mismo modo que un ángel con espada flamígera impidió a Adán y Eva retornar al jardín donde nacieron, los príncipes de la Iglesia deben impedir que sus descendientes se consientan cualquier remedo del viejo Edén. Pero si falta en este ensayo la ironía deliberada, una ironía objetiva hará de los paraísos artificiales un formidable vehículo propagandístico para los derivados del cáñamo. Militar contra las intenciones de Dios será lo que intente cualquier lector del libro distinto de aquel magistrado que se puso a bailar un indecente can-can bajo su influjo. Si De Quincey había hecho del opio una alabanza que disuadió a muchos de probarlo, Baudelaire planteó una condena de las chist que funcionaría como un foco magnético de atracción, intrigando a todos los disconformes con la idea del paraíso prohibido. Promocionó esa droga como nadie lo había hecho, ni volvería a hacerlo, justamente porque levantaba contra ella el anatema del Santo Oficio. Al mismo tiempo, el libro prestaba fundamento a una inquietud cristiana que había permanecido muda durante siglos, en realidad, desde el fin de la persecución a la hechicería, y que a partir de entonces se reafirma en su ancestral rechazo ante cualquier misticismo apoyado sobre bases farmacológicas. Nada mejor como apologeta que un debauche, vicioso pero arrepentido. Concretamente, dos ideas de Baudelaire serán acogidas como autoevidentes, una es tratar por vía de cruzada a los nuevos apóstatas, la otra, sostener que solo podrán tener acceso a los vehículos potencialmente sacrílegos quienes sean considerados dignos, salvedad a la prohibición que andando el tiempo se denominará uso médico o científico. Por curioso que resulte, el autor de Las Flores del Mal es el verdadero profeta del prohibicionismo que se empieza a mostrar activo desde mediados del siglo XIX. Gracias a él se recobra el principio de que es traición a la majestad divina suspender con ayuda de una planta el rutinario valle de lágrimas. Con mínimas modificaciones,
semejante criterio subyace a todos los esfuerzos posteriores orientados a presentar la experiencia visionaria como apostasía criminal. Podemos preguntarnos cómo quien arremetió con tanta violencia contra los abstemios pudo invocar a la autoridad eclesiástica y a su cruzada contra la brujería para condenar otra y más sutil ebriedad. La respuesta es evidentemente el corazón de una fe determinada, donde caben lenitivos para la miseria, métodos para embotar la mente del condenado a muerte y amenazado de infiernos. Pero en ningún caso puertas abiertas a otra contemplación de las cosas. 3. La mañana de embriaguez en Rimbaud. Hemos visto dos testimonios sobre el haschisch, caracterizado el de Gautier por cierta frivolidad, con mucho énfasis en colores y sonidos, mientras Baudelaire aborda el fondo del asunto desde una perspectiva cristiana. Veamos, por último, el testimonio de un pagano, que sin entretenerse en juegos de luces o anécdotas traslada una impresión a la vez más elemental y compleja de la experiencia visionaria. Excepto el poema Vocales, que parece extraído de algún contacto con el davamesco o alguna preparación semejante, el único texto de Rimbaud claramente ligado al consumo del cáñamo es el siguiente fragmento en prosa. Mágico otro. Mágico potro. Hurra por la obra inaudita y por el cuerpo maravilloso, por la primera vez. Esto empezó con la risa de los niños, terminará por ellos. Este veneno permanecerá en todas nuestras venas incluso cuando, volviendo la charanga, seamos devueltos a la antigua falta de armonía. O ahora, tan dignos de esos tormentos. Acoplemos fervorosamente esta promesa sobrehumana hecha a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados, esta promesa, esta demencia. La elegancia, la ciencia, la violencia. Se nos ha prometido enterrar en la sombra el árbol del bien y del mal, exilar las honestidades tiránicas con tal de que aportemos nuestro muy puro amor. Empezó con alguna náusea y, no pudiendo apoderarnos inmediatamente de esta eternidad, terminó como una desbandada de perfumes. Risa de niños, discreción de esclavos, austeridad de vírgenes, horror de las figuras y de los objetos de acá, sed consagrados como recuerdo de esta velada. Esto empezó con toda la zafiedad, y he aquí que termina con ángeles de llama y hielo. Corta velada de embriaguez santa. Aun cuando solo fuera por la máscara con que nos has recompensado. Te afirmamos, método. No olvidaremos que ayer glorificaste cada una de nuestras edades. Tenemos fe en el veneno. Sabemos dar nuestra vida entera, todos los días. He aquí el tiempo de los asesinos. 4 repercusiones inmediatas de los paraísos. 4 años después de publicarse Du Bennett du Haschisch, en 1885, un escocés llamado James F. Johnston publica Química de la vida común, libro que gozará de enorme éxito en su momento, hasta el extremo de vender pronto 12 ediciones. Aunque Johnston fue un notable precursor en muchas cosas, entre ellas, sospechar la existencia de endorfinas o morfinas internas, y aunque aborda su materia desde la perspectiva de un químico, el específico tipo de preocupación moral exhibida por Baudelaire aparece ya en su texto. El segundo volumen de la obra habla por extenso de los narcóticos que nos consentimos, y el capítulo 16 diserta sobre nuestra debilidad humana con elocuencia. No podemos sorprendernos de que el hombre, deba a veces ser cautivado por el fulgor deslumbrante de esta felicidad corpórea, y entregarse a hábitos que, si bien resultan exquisitamente deleitosos al principio, finalmente le conducen tanto a la tortura del cuerpo como al sufrimiento mental. Somos, en verdad, criaturas débiles, cuando un grano de haschisch puede vencernos, o unas pocas gotas de láudano postrarnos, pero cuanto más débiles de espíritu, cuando, al saber los males a que nos conducen, somos incapaces de resistir las tentaciones fascinantes de esas insidiosas drogas. A mediados del siglo XIX la novedad son esas tentaciones farmacológicas, que representan la felicidad corpórea y ponen en peligro la espiritual. Nada semejante hallamos algunas décadas antes, en actitudes como la de Montesquieu o Jefferson. Por supuesto, algunos se granjean penalidades enormes a costa de placeres mucho menores, pero eso sucede en todas las esferas de la vida,
y quien llama inicialmente la atención sobre lo insidioso de las drogas es el ambivalente Baudelaire. Su dedicatoria a los paraísos artificiales precisa: siento tan poco gusto por el mundo vivo que, como esas mujeres sensibles y desocupadas que envían por correo, según se dice, sus confidencias a amigos imaginarios, de buena gana solo escribiría para los muertos. En Embriáguense, incluido como número X22 y de sus Petits Poèmes en prose, él mismo había propuesto drogas psicoactivas para no sufrir la miserable carga del tiempo, que te rompe los hombros y te inclina hacia el suelo. Como su compatriota Sartre diría un siglo después, el mundo vivo repugna por fuerza al intelectualismo, como repugna a alguien mantenido entre algodones una exhibición de plenitud física al aire libre. De ahí que el proceso químico, reflejo de la naturaleza en su máxima inmediatez, pudiera presentarse como artificio, y más concretamente como paraíso artificial, en vez de presentarse como la más natural de las experiencias, que tenemos en común con el resto de los animales. Atado a la idea de lenitivos para una condición miserable, Baudelaire habla de sus semejantes en el sufrimiento, hermanados por la cristiana oposición entre carne y alma, más acá y más allá, honrado valle de lágrimas e impío valle de concupiscencias. Y, desde luego, había muchos como él, que tomarán de sus paraísos argumentos para condenar la ebriedad, o para esclavizarse a la moda decadente con ayuda de algún alcaloide. Por otra parte, lo que puso en marcha su extraordinario talento fue un híbrido de intenso rechazo e intensa atracción. El mismo año que ve aparecer la obra de Johnston alumbra otra no menos reveladora y extensa, firmada por Ernst Freyer von Vibra, un acomodado amateur de la ciencia, que repasa a fondo los conocimientos de la época sobre distintas sustancias psicoactivas. En el epílogo a su enciclopédico libro, von Vibra seila al paso de la naciente inquietud. En conclusión, será suerte o desgracia para la humanidad este amplio uso de narcóticos. Desde criterios morales debería aprobarse o desaprobarse. Estamos absolutamente convencidos de lo primero. La experiencia ha mostrado que ni siquiera las medidas más severas suprimirán el uso de narcóticos, una vez conocidos por un pueblo, razonando en la misma línea. Solo un descarriado hipócrita condenaría la vinosa copa del patriarca Noé, porque algunos borrachos singulares no conocen su límite. 5. Los médicos y farmacéuticos italianos. Menos conocidas que las experiencias francesas con preparaciones de cáñamo son las que acontecen por esas fechas en Italia. Sin embargo, resultan mucho más notables desde un punto de vista científico, las preceden en el tiempo e incluyen a destacados personajes de la época como Cesare Lombroso o Cario Erba. 6 años antes de que Baudelaire publique su ensayo sobre el vino y el haschisch, en 1845, el doctor Giovanni Paali asume la dirección de los Annali di Chimica Applicata alla Medicina, ACAM, una revista especializada de Milán, donde a lo largo de 3 décadas irán apareciendo recensiones sobre trabajos dedicados al cáñamo, que incluyen artículos de médicos franceses, ingleses, alemanes, egipcios e indios, así como bioensayos de Paali y otros colegas. Poco más tarde se publica la descripción minuciosa de una experiencia con esta droga por parte de 4 médicos, cuyo interés deriva de comparar sus efectos sobre distintos temperamentos. A partir de entonces hay multitud de investigaciones, que cristalizan en trabajos clínicos, preparaciones de boticarios y una rica literatura sobre autoexperiencias, sin duda la más amplia de todo el siglo en Europa. Podemos hacernos una idea de la difusión e importancia alcanzada por los medicamentos cannábicos hojeando un vademecum publicado a principios de siglo, en 1909, pues allí se recomiendan para angina de pecho, asma bronquial y urémica, atonías gastroenteríticas, blenorragia, catarro bronquial senil y catarro crónico, cólera, glaucoma, corea, delirium tremens, insomnio, disentería, hemicránea, metrorragia, epilepsia, histeria, impotencia, hipercloridia, meningitis, prostatitis, rinitis escrofulosa, tétanos traumático, tisis, tos obstinada, úlcera gástrica y hasta hidrofobia. En cuanto a la literatura sobre autoexperiencias, hay numerosos informes de gran interés,
como el publicado en 1864 por el médico Giulio Ceradini, pero el más notable sigue siendo el relato pionero, de G. Paali, donde describe cierto ensayo con una dosis temeraria de haschisch. Estéticamente comparable a las páginas de De Quincey, Gautier o Baudelaire, este texto combina el diseño científico, orientado a verificar la escasa toxicidad del cáñamo, con la audacia y el entusiasmo ante toda suerte de drogas psicoactivas que caracteriza al siglo XIX en general, si bien tiene sobre los textos puramente literarios la ventaja de su precisión e imparcialidad. Paali, que fue sin duda el primer psiconauta cannábico italiano, realizaba buena parte de sus experimentos en grupos pequeños, compuestos por 2 o 3 colegas, con productos preparados y dosificados cuidadosamente. Como consecuencia de una y otra cosa, a principios del siglo actual Italia tenía en sus farmacias más medicamentos basados sobre el cáñamo que ningún otro país europeo, y una tradición de investigaciones más sólida incluso que la francesa. Para no depender de proveedores egipcios, turcos e iraníes se roturaron extensiones de cultivo en el país, y especialmente en Nápoles, donde el clima favorecía una variedad bastante superior en potencia a la obtenida en el mediodía francés. Esta situación, análoga a la de otros países occidentales, aunque más familiarizada aún con la resina del cáñamo, en términos comparativos, explica que esta droga fuese objeto de una precoz atención por parte de la ideología fascista. Atraído por el redentorismo de la ley seca americana, pero consciente de que no sería aplicable en su tierra, Mussolini promulga en 1923 un decreto suscrito por Víctor Manuel III, limitando a usos estrictamente médicos el empleo de cáñamo psicoactivo. Poco más tarde, al acudir a la Conferencia de Ginebra de 1925, la delegación italiana insiste en incluir haschisch, marihuana y sus derivados en la lista de sustancias restringidas a fines científicos, junto con opio, morfina y cocaína. Como explicará el profesor Giovanni Allevi, criminalista mussoliniano, el haschisch podría ser enemigo de la raza, y droga de negros, lo cual sugiere medidas preventivas para defender al pueblo italiano. En 1936, casi un siglo después de haberse introducido en el estamento terapéutico, hay noticias sobre el primer caso de hábito en relación con haschisch. Se trata de un químico genovés, que lo emplea con fines lúdicos. Con todo, la sanción sigue siendo casi simbólica: reprendido como vendedor no autorizado de productos medicinales, el culpable arriesga entre 2 y 6 meses de arresto. 3 testimonios sobre la cocaína. En el asombroso plazo de 3 días, R.L. Stevenson redactó una de sus obras maestras, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1885, cuando estaba postrado en cama, usaba morfina, y toda suerte de publicaciones ensalzaban los efectos de la cocaína para combatir la debilidad y la dependencia morfínica. El relato, como es sabido, narra los experimentos de un médico con una nueva droga que le convierte en un monstruo de inmoralidad. Los biógrafos de Stevenson solo refieren que la historia de Jekyll y Hyde le fue inspirada por visiones y sueños de unos hombrecillos que él llamaba brownies, y a partir de estos datos ha llegado a sostenerse que la cocaína no solo pudo contribuir al extraordinario ritmo de trabajo exigible para esta proeza, 20.000 palabras diarias, sino, tomada en muy altas dosis, proporcionar alucinaciones. Semejantes conjeturas son verosímiles en su primera parte, la que hace referencia a la inyección de energía, pues un enfermo grave que usa morfina no parece en condiciones de trabajar noche y día con semejante intensidad, y menos verosímiles en lo que respecta a sobredosis capaces de provocar cuadros alucinatorios. Más probable parece que Stevenson obtuviera parte de la trama, la transformación de Jekyll en Hyde por efecto del fármaco, como consecuencia de algunos relatos que aparecían en la prensa sobre casos de abuso delirante de esa sustancia o de otras, como los de Erlenmeyer y Lewin, o incluso vulgarizaciones periodísticas de los mismos. Donde sí aparece una mención clara y pormenorizada del uso y los efectos de la cocaína es en A Conan Doyle, generoso consumidor que hizo de su personaje Sherlock Holmes un usuario crónico de la droga por vía intravenosa. Probablemente el texto más significativo al respecto sea el que figura al comienzo de la novela El signo de los 4,
1888. Como en las demás aventuras de Holmes, el narrador es el Dr. Watson. Sherlock Holmes tomó el frasco que estaba al borde de la mesa, y la jeringa hipodérmica de la limpia cajita marroquí. Con sus dedos largos, blancos y nerviosos ajustó la delicada aguja y se arremangó el brazo izquierdo. Durante unos momentos sus ojos descansaron pensativamente en el vigoroso antebrazo. Todo él, hasta la muñeca, estaba lleno de puntitos y cicatrices. Por fin clavó la afilada punta en la vena, presionó el diminuto pistón y volvió a sentarse en el sillón de terciopelo con un profundo suspiro de satisfacción. Durante muchos meses había sido yo testigo, 3 veces al día, de esta misma ceremonia, aunque la costumbre no había bastado para reconciliarme con ella, una y otra vez me había jurado decir todo lo que pensaba de aquello, pero había en el talante frío y negligente de mi amigo algo que le convertía en la última persona del mundo con la que me hubiese atrevido a tomarme nada parecido a una libertad. Sus grandes facultades, su actitud señorial y mi propia experiencia de las cualidades que le distinguían, me convertían en un ser tímido y apocado a la hora de contrariarle. Pero aquella tarde, no sé si debido al bohún que había tomado a la hora de comer, o por la exasperación adicional que añadió a la forma meditada de sus actos, sentí repentinamente que no podía aguantar más. ¿Qué es hoy, morfina o cocaína?, pregunté. Levantó una mirada lánguida y apartó el volumen encuadernado en piel negra que acababa de abrir. Es cocaína, dijo, una solución al 7%. ¿Le gustaría probar? Naturalmente que no, repuse bruscamente. Mi constitución no ha podido recobrarse desde la campaña de Afganistán. No puedo correr el riesgo de añadir más tensiones y cargas a las que ya soporta mi cuerpo. Sonrió ante mi vehemencia. Quizá tenga razón, querido Watson, dijo. Supongo que su influencia es mala considerada desde el punto de vista físico. Sin embargo, la encuentro tan trascendentalmente estimulante y aclaradora para la mente que sus efectos secundarios no tienen importancia. Pero piense. Dije poniéndome muy serio. Piense en el coste. Es posible que, como dice, su cerebro se estimule y excite, pero se trata de un proceso patológico, enfermizo, que supone unos cambios muy fuertes para los tejidos, y que al final podría desembocar en una debilitación permanente. Sabe muy bien qué negras reacciones le causa. No vale la pena arriesgarse tanto, ¿no cree? ¿Por qué ha de arriesgarse, por un simple placer pasajero, a perder ese gran talento con el que ha sido dotado? Recuerde que le hablo no solamente como un camarada le habla a otro, sino como habla el médico a la persona de cuya salud es hasta cierto punto responsable. No pareció ofenderse. Por el contrario, unió sus manos por la punta de los dedos y apoyó los codos en los brazos del sillón, como una persona que se dispone a disfrutar de una conversación. Mi mente, dijo, se rebela contra la paralización. Dim problemas, dim trabajo, dim el criptograma más abstruso, o el análisis más intrincado, y me sentiré en la atmósfera adecuada. Entonces no me harán falta los estimulantes artificiales. Pero aborrezco la gris rutina de la existencia. Ansío obtener algún tipo de exaltación mental. Por eso he elegido esta profesión especial, o la he creado, podría decir. Podría preguntarle si actualmente tiene alguna investigación profesional que realizar. Ninguna, por eso tomo cocaína. No puedo vivir sin tener el cerebro activo. ¿Hay alguna otra cosa por la que valga la pena vivir? Merece la pena vivir para estar ahí, al lado de la ventana. ¿Hubo alguna vez un mundo tan horrible, deprimente y estéril? Mire cómo la niebla amarilla se arremolina por la calle y se desliza entre casas de color pardo. Podría haber algo más desesperadamente prosaico y material. ¿Para qué sirve tener grandes facultades, doctor, cuando no tenemos campo donde aplicarlas? El crimen es vulgar, la existencia es vulgar y no hay ninguna cualidad apreciada en la tierra que no sea vulgar. El tema no vuelve a aparecer hasta las últimas líneas de la novela,
donde Conan Doyle reinstala a su Aristóteles de la criminología en el punto donde estaba al comienzo, aburrido ante la vulgaridad del mundo. Sigue hablando Watson, desde luego. Parece que el reparto es injusto, indiqué. Aquí todo el trabajo lo ha hecho usted. Yo he obtenido una esposa, Jones las alabanzas, pero ¿y usted? Para mí, dijo Sherlock Holmes, todavía queda el frasco de cocaína. Y estiró su mano larga y blanca para alcanzarlo. Algo más tarde, a principios del siglo actual, la cocaína se convirtió en musa de algunos expresionistas alemanes, en divisa del movimiento Dada y en fármaco favorito del poeta Getracki, 1887 a 1914, autor de composiciones elegíacas en la línea del expresionismo, que lo empleó como vehículo de suicidio. Sin embargo, quizá la obra más interesante que se le dedica es una novela escrita en Rusia hacia 1919, cuyo misterioso autor, M. Ageev, narra con un nihilismo absoluto ciertos ambientes de cocainómanos en Moscú, y más concretamente la trayectoria de un sujeto descrito con admirable hondura, prototipo del adicto desesperado. Buena parte del libro se dedica a las relaciones de este hombre con lo que podría llamarse la culpabilidad rusa, también analizada por otros novelistas previos, y en esa misma medida se hace irresumible. Valgan, no obstante, como muestra unas consideraciones del final. Aquí terminan, o, más concretamente, se interrumpen los recuerdos de Vadim Maslennikov, que fue trasladado delirando a nuestro hospital durante las heladas de enero de 1919. Reanimado y examinado, Maslennikov confesó que era cocainómano, que muchas veces había tratado de luchar consigo mismo, pero siempre sin éxito. Se deducía de sus confesiones que el atractivo de la cocaína era ahora tanto más doloroso cuanto que en los últimos tiempos no provocaba la exaltación, como antes, sino solo una irritación psíquica. Hablando más claro, si al principio la cocaína favorecía la lucidez y agudeza de su conciencia, ahora solo suscitaba pensamientos embrollados, acompañados de inquietud, que llegaban hasta las alucinaciones. De manera que, cuando ahora recurría a ella era con la esperanza de provocar en él las sensaciones que antaño le procuraba, y, sin embargo, estaba de antemano convencido, con desesperación, de que tales sensaciones, fuese cual fuese la dosis absorbida, no se reproducirían jamás. A la pregunta del médico jefe, ¿por qué, a pesar de ello, recurría a la cocaína, ya que de antemano sabía que solo engendraría en él una tortura física? Maslennikov, con voz temblorosa, comparó su estado de espíritu con el de Gougal cuando trataba de escribir la segunda parte de sus almas muertas. Tal como Gougal sabía que las fuerzas alegres de sus primeros años de escritor estaban completamente agotadas y, pese a todo, multiplicaba cotidianamente los intentos, así él, Maslennikov, seguía recurriendo a la cocaína aun sabiendo anticipadamente que solo podría proporcionarle una espantosa desesperación. En contraste con los literatos y sus noticias sobre autoexperiencias con distintos psicofármacos, este sujeto, como tantos alcohólicos, se drogaba simplemente para morir. Mejor dicho, estaba ya muerto cuando empezó a hacerlo, tomando dosis fabulosas desde el comienzo. Es esa clase de individuo, que se suicida, por supuesto con cocaína, cuando no es admitido en un psiquiátrico socialista, lo que veremos crecer en el siglo XX de modo desmesurado, tanto porque otros modos de usar drogas no llaman la atención en medida remotamente comparable como, quizá, porque la nueva actitud que se abre paso sirve a todos cuantos se le asemejan, en los diversos tiempos y lugares, para reclamar ese psiquiátrico, socialista o no, donde otros puedan seguir afanándose en redimir a aquel que se ha condenado a sí mismo. Primer y deslumbrante producto del mercado negro, Maslennikov ya no será un pobre vagabundo ebrio sino una víctima de la droga y la desatención social. No se le otorgarán, como al alcohólico, los magros, pero gratuitos dones de la beneficencia pública, sino una alternativa de encarcelamiento o rehabilitación y, como hoy sabemos, elegirá por lo general colaborar en el tráfico ilícito, para declararse luego víctima de una sustancia externa cuando caiga en manos de la ley.
antes de que el examen de la cruzada contra algunas drogas nos precise cuántos Maslennikov había a la espera de cura, y qué metamorfosis sufrieron al convenirse en enfermedad pública su privada miseria, el breve repaso a las opiniones de algunos escritores sirve al menos para comprobar lo anticipado capítulos atrás, al mencionar los rasgos generales del periodo, que no fueron ellos los propagandistas de Panasías, sino los primeros en ponderar detenidamente las consecuencias de su empleo. Luego, al hacerse obvio que eran simplemente fármacos en sentido griego, el mismo gremio vendedor vio la solución de todo en un monopolio. Unido al esfuerzo de otros por recobrar costumbres acordes con la fe cristiana, esto pondrá en marcha un caudaloso futuro. Fin.